Saludos a todos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar una materia que se llama la filosofía de la educación cristiana. Y bueno, solo a modo de introducción pongo esta imagen, esperando que realmente en esta materia podamos ser enriquecidos, podamos ser, que añada mucho valor y formación, tanto profesionalmente, pero más en el área ministerial y espiritual, que sea de gran bendición para todos. No sé si ya les he dado clases anteriormente, eh, pero me presento rápidamente. Soy pastor principal de una congregación en Veracruz, eh, ya 16 años como pastor principal, y en estos 16 años Dios me ha permitido también estar colaborando con una organización enfocada en las misiones, enfocada en la plantación de iglesias, se llama Discípulos Globales, Global Disciples. Y bueno, es una bendición poder estar colaborando también para mí en la universidad o con la universidad, apoyando a la formación profesional, espiritual, ministerial. Es siempre un gusto poder ser contemplado para poder aportar un poco de aquello de lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado a lo largo ya de algunos años en el ministerio. Y es un gusto y un placer estar con ustedes. Eh, Dios nos permite la bendición de estar casados, dar 3 hijos y bueno, con la bendición de Dios podemos estar involucrados al 100% en la obra, eh, haciendo varias cosas. Soy rector en un instituto bíblico, colaboramos con la organización representándolos a nivel nacional, y bueno, por medio de la organización viajamos bastante y bueno, aparte en el pastorado. Así que en lo que podamos servirles, estoy a la disposición. Por allí enviaré mi número personal para que igual me puedan contactar si así lo desean. Estoy siempre en la mejor disposición de poder ayudar, servir, colaborar, caminar al lado de ustedes. Esta es una modalidad asíncrona. Realmente es la primera vez que me toca colaborar, aunque ya he dado diversas sesiones en la universidad. Diría que es la primera experiencia asíncrona en la cual no tengo alumnos de forma presencial o mínimo virtualmente, pero sin duda alguna es una bendición poder estar aprendiendo, unirnos en diversos horarios, tal vez es madrugada, tal vez mañana, tal vez tarde. Les felicito por su esfuerzo, les felicito por eh, estar en este camino de conocimiento. Hay 4 cosas que siempre me gusta recomendar, y se las paso a ustedes basado en la vida de Jesús, y ya lo he hecho como una forma de vida, de forma muy personal, y por medio de ello de alguna manera damos lo que es mentoría también. La Biblia dice en Lucas 2:52, y el niño crecía, hablando de Jesús, en estatura, y en esta parte aconsejo todo lo que tiene que ver con pues nuestro cuidado físico, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la alimentación, el cuidarnos, dormir bien, la parte física, hacer ejercicio. El niño crecía en estatura, el niño crecía en conocimiento. Y aquí viene la parte de estar en constante conocimiento, en constante aprendizaje. Ahora están en la licenciatura. Después, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Pues seguramente vendrá la maestría, tomar cursos. Aquí ustedes están teniendo una gama de materias, unas que tienen que ver con consejería, otras que tienen que ver un poco más administrativa, en planeación, como lo que es filosofía de la educación cristiana, para diseñar materiales, para formar, que es lo que vamos a estar viendo próximamente. Eh, Otros se van un poco más para el área de la enseñanza, de la docencia, de la formación como maestros, en fin. Que Dios vaya dirigiendo tu vida, que Dios vaya dándole matiz a tu corazón, que Dios vaya realmente
guiándote hacia dónde tienes que dirigirte para que tus dones y tus talentos realmente puedan verse potenciados y podamos lograr lo que es importante, extender el reino de Dios hasta el último de la tierra. Unos van a ser manos, otros van a ser pies, otros van a ser cabeza, otros corazón, otro boca. Lo que Dios te ponga a ti que tú seas, sigue hacia adelante. El niño crecía en estatura, el niño crecía en conocimiento, el niño crecía en gracia para con Dios, tu parte espiritual, tus hábitos espirituales. Siempre recomiendo darnos este hábito espiritual que cree en nosotros un músculo de intimar con Dios, de estar cerca de Dios, no de forma religiosa. Siempre ataco la religiosidad, pero siempre animo a tener una fuerte relación con Dios, que es lo importante. El niño crecía en estatura, el niño crecía en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa esa última parte? No pierdas de vista que somos amigos, que somos esposos, que somos vecinos, que nos relacionamos con las personas. De repente, por estar muy involucrados en el ámbito espiritual, nos desconectamos un poco de la sociedad. No lo hagamos, Jesús no lo hacía, Jesús tenía empatía con el prójimo, empatizaba y la única forma de poder ganar nuestro mundo es realmente acercándonos a ellos, que nos conozcan, no como el ministro, no como el pastor, no como el cristiano, que nos conozcan pues por lo que somos nosotros. Eh, Personas normales, naturales, que amamos a Dios con todo el corazón. Y aquí viene algo que también se le conoce como una dicotomía. De repente las personas les preguntan, bueno, ¿qué te gustaría hacer a los chicos, incluso a los hermanos? Dicen, bueno, espiritualmente yo quisiera esto, pero de forma, no sé, profesional o a lo que yo me gustaría dedicarme es a otro, como que si fueran dos vidas diferentes. Y la verdad es que no son dos vidas, tenemos una misma y Dios nos enseña que ya sea que tengamos un llamado 100% al área espiritual, ministerial, y que eso va a ser gradual de menos hasta que igual estemos de tiempo completo. Igual algunos de los que están conectados ya se dedican a tiempo completo. Bueno, gloria a Dios por ello. Ahí modela el camino, sé un ejemplo, sé una inspiración, esfuérzate, sé valiente, pero no dejes de ser un amigo, un esposo, un vecino, y que en medio de todo lo que tú desarrolles puedas poner a Dios en primer lugar, honrarlo, que conozcan a Dios a través de tus acciones, recordando lo que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, lo que hace falta en nuestro entorno son verdaderamente buenos modelos a seguir. A veces conocemos personas que pueden hablar bonito, pueden parecer buenos hijos de Dios, pero están regando la cancha, están siendo un mal ejemplo, un mal testimonio de toda índole, de todos sabores, de todas las posiciones puede haber de ello, pero que tú y yo seamos la diferencia. Pero si por el otro lado eres una persona que te desarrollas en el ámbito profesional o eres estudiante o lo que tú hagas de forma muy cotidiana, normal, natural en el desarrollo profesional o laboral, ahí ponga a Dios en primer lugar. Honra a Dios, que tu testimonio sea intachable, que seas una persona no de doble ánimo, sino que seas una persona que te puedas presentar delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que eres un buen amigo, un buen vecino, íntegro, que ayudas al prójimo. Vaya, ese tipo de cosas. Realmente, estos son los cuatro consejos que yo siempre doy o que constantemente doy y autoevalúo mi vida en lo que es mi parte física natural, mi parte de conocimiento. Te animo a que leas libros que enriquezcan tu vida, que creen en ti un baúl de mucha información que tú puedas manejar en el momento que más lo requieras y más lo necesites y a la misma vez que seas una persona que intimes con Dios, que tengas una conexión con Dios, una relación con Dios. Él dice, ya no les quiero llamar siervos, él dice en su palabra, yo les quiero llamar mis amigos. Entonces es una palabra maravillosa, poderosa, que se queda en mi corazón y que te la comparto.
y que a través de estas áreas puedas estarte autoevaluando constantemente y que esto te lleve cada día a parecerte más a Jesús, que es el objetivo principal. Eh, Adentrando un poquito a lo que es la filosofía de la educación cristiana, puedo decir que esta materia explica el propósito de la educación teológica. Nos ayuda a crear o realizar diagnósticos iniciales, teológicos, ministeriales y establecer metas hacia dónde queremos llevar a las personas. En forma de resumen, te diría, ¿de qué trata esta materia? En esencia, yo ahorita voy a entrar en unas definiciones, todo ello, pero esta materia en esencia trata de que el hermano, el cristiano, el que asiste a la congregación, ¿hacia dónde va? Hacia cuál es el propósito de ir a la iglesia, cuál es el propósito de estar asistiendo. Entendemos la palabra salvación, entendemos que vamos porque somos salvos o porque queremos ser salvos, pero a la iglesia van dos tipos de personas directamente. Va la persona que o desde niño le enseñaron el Evangelio, desde niño conoció el Evangelio, desde niño le guiaron el Evangelio, quizás se salió y regresó, pero hubo una formación espiritual en su vida. O la otra persona que va es la persona que tiene una inmensa necesidad y llega a la casa de Dios por una necesidad, y eso no es malo, simplemente llega por una necesidad, les compartimos la palabra, Dios tal vez hizo el milagro, seguramente lo hizo, y la persona se quedó, se afianzó y empieza a estar yendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué va? ¿Para qué va? ¿A qué asiste? ¿Cuál es el sentido de ir a la iglesia? ¿Cuál es el sentido de estar yendo semana a semana? Esta parte es muy importante porque define lo que es la filosofía de la educación cristiana, porque en filosofía de educación cristiana es sentarnos a diseñar materiales que respondan justamente a esas preguntas. ¿Por qué viene? ¿Para qué viene? Si te das cuenta, hoy muchas iglesias ya tienen un sistema de predicar domingos, posiblemente una serie de mensajes. Hablemos, va a hablar estos 4 domingos de salvación, los próximos 4 domingos va a hablar de la visión, los próximos 4 domingos el pastor va a estar compartiendo acerca de los 10 mandamientos. El pastor va a estar compartiendo algo que tenga que ver con la misión de la iglesia, que es el evangelismo, la plantación de iglesia. Hoy muchos hacen eso y es sumamente recomendado, y yo recomiendo hacer eso justamente porque la iglesia tiene una idea, un sistema, un aislamiento de mensajes que te van a llevar a un sentido muy lindo, y qué bueno. Una manera más tradicional de hacerlo era: hoy predico de la salvación, pasado, bueno, el próximo domingo voy a predicar sobre la segunda venida de Cristo, y el siguiente domingo voy a predicar sobre la historia de David y Goliat, y luego la siguiente semana voy a estar predicando sobre cuando Moisés tuvo los brazos levantados por medio de esos hermanos Uri y Aarón que le levantaron los brazos. La siguiente semana voy a estar hablando de la multiplicación de los panes y peces. O sea, está bien, es la palabra, y si Dios guía a hacerlo, gloria a Dios, pero de repente es una combinación de todo que se nos olvida también que la iglesia debe ir en una formación. Y la filosofía de la educación cristiana nos ayuda a esto, a dar una formación. Por ejemplo, en la escuela normal, en la escuela de educación, pues obviamente hay un nivel que se enseña a la gente que va en primero de primaria, a los niños, en este caso diría, se les enseña a entender las cosas, a hablar, el abecedario. Y en segundo año es otra cosa, en tercer año ya entran sumas, restas, multiplicación. No soy docente como tal en primaria, pero solo para dar a entender que el grado de dificultad cambia. Lo que enseñan va acorde a ellos. Ya entran a la secundaria, es una enseñanza un poco más compleja, entran al bachillerato más complejo, la universidad ya va más enfocado a algo específico. Entonces, hay un diseño curricular o un diseño matricular. Entonces, aquí también tiene que ver mucho con el contexto.
cómo se encuentra la iglesia, cómo se encuentra la congregación. De hecho, si te das cuenta, lo primero que envié fue unas tareas solamente como para dar a entender esto. ¿Cómo te encuentras? Espero que no estés utilizando por ahí inteligencia artificial o no estés pidiendo ayuda para responder las preguntas correctas. Espero que la tarea realmente la estés respondiendo con tu propio criterio y tu propio conocimiento, porque más allá de las respuestas correctas, nos ayuda a tener un diagnóstico de cómo está la persona, cómo se encuentra la persona. Es un ejercicio básico realmente, pero ese ejercicio básico nos ayuda a entender en qué posición nos encontramos y desde dónde nosotros podemos partir. Por ejemplo, cuando llega un alumno de primaria a tercero o cuarto y no sabe leer todavía, es un retraso para el maestro. Entonces, lo correcto es que tal vez dé como que 1 o 2 semanas un poquito el aceleramiento en esa parte para partir de ahí ya a los demás, por decirlo. Es saber dónde estás parado, hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar. Muy importante como ministro, como pastor, como líder, como iglesia, también deben de tener una visión hacia dónde vamos, hacia dónde va esta congregación, hacia dónde quiero guiar a este grupo, cuál es el objetivo hacia con ellos, porque Jesús tiene algo muy claro, él vino a, a la tierra, dice la Biblia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero él sabía que su estancia aquí en la tierra iba a ser exagerado, bueno, tenía un tiempo limitado, 3 años. Él sabía la última cena que estuvo con los discípulos, él sabía que era la última noche que iba a estar con ellos. Incluso la última noche que está con ellos, lo primero que los discípulos están haciendo entre ellos, antes de tomar la cena y tener este simbolismo que hoy nosotros tenemos, que es la Pascua, lo que es la Santa Cena, el pan, el vino y todo ello, estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor y de repente me imagino una historia así como que Pedro diciendo, pues aquí el mayor soy yo. Juan respondiendo, lo siento Pedro, pero yo soy el que se recuesta al lado del pecho de Jesús. Tal vez Judas diciendo o respondiendo, lo siento, pero yo soy el que le confía en el dinero. Yo soy la persona de mayor confianza porque solamente el que tiene el dinero es la persona a la que más se le confía. Y así, uno u otro diciendo, hablando, porque no querían lavar los pies el uno al otro. Llega Jesús, para con esto. No sé qué haría yo si el equipo de liderazgo que tengo hoy en la congregación de repente estuvieran peleándose. No sé si llorar, enojarme, molestarme, pero Jesús enseña algo, que aún las peores discusiones que pueda haber se solucionan por medio del ejemplo y por medio de la humildad y la sencillez. Jesús toma el ejemplo, agarra la toalla, agarra la bandeja de agua, empieza a enjuagar los pies de los discípulos, porque él sabía algo muy claro, voy a estar un tiempo limitado y después de esta noche, después de lo que ocurre esta noche, me toca la cruz, voy a la presencia del Padre y cuando llegue a la presencia del Padre, el Padre me va a preguntar, ¿y cómo quedó todo? ¿Qué hiciste? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los que prosiguen? Y la respuesta de Jesús iba a ser, pues mi legado quedó ahí abajo y ellos van a extender el reino. Y imagínate la carga, el peso que tenía Jesús y de repente los ve peleándose. Gracias a Dios, los discípulos captaron, empieza a lavar los pies, pero le dice, a mí no me vas a lavar, ¿cómo maestro? Tú me vas a lavar los pies. Jesús le responde, si no te lavo no tendrás parte, pues, lávame por completo. Eh, Tomo algo de esto, los únicos que son lavados con el amor y la humildad y la sencillez de Jesús. Son los únicos que también podrán compartir, vivir, experimentar e inspirar y ser el ejemplo para que las demás personas puedan amar, servir, ser también bañados o limpiados, así como Jesús lavó los pies a los discípulos. Nosotros a través de las acciones de nuestro ejemplo podemos lograrlo a las personas que nos escuchan, que nos siguen, que lideramos, que servimos a ellos. Y por ello, obviamente, aquí viene algo muy importante. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, desde la mañana hasta la noche, es un modelo a seguir a los demás. Eres una persona que te levantas tarde, el equipo que tú diriges así va a ser, transferimos.
enseñamos lo que sabemos, pero transferimos lo que somos. Somos personas como que un poco pasivas, así va a ser la gente a la que lideramos. Somos un poquito emprendedores, somos entusiastas, somos sagaces, vamos hacia adelante, animamos, inspiramos. Entonces, así va a ser la gente que nosotros inspiramos. Por eso todo lo que hacemos nosotros tiene un propósito, todo lo que hacía Jesús tenía un propósito, lo que hacía Jesús no eran cosas al azar. Jesús iba a un lugar, por ejemplo, cuando pasó por Samaria, él sabía que iba a encontrarse con la mujer samaritana y que iba a enseñar algo, que de algo iba a enseñar, o sea, todo en la vida de Jesús tenía un propósito. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Todo lo que hacemos nosotros debe tener un propósito. No sé, hasta ver una película con algunos hermanos debe tener un propósito, tener una charla con algunos hermanos debe tener un propósito, o aprovechar las circunstancias para que esas circunstancias te guíen a lo que tú deseas llegar. Jesús sabía que tenía solo 3 años, él guió a los discípulos y enseñó a los discípulos y preparó a los discípulos para esos 3 años, para que después de esos 3 años ellos fueran los que encabezaran, los que iban a seguir, los que iban a continuar. El apóstol Pablo a Timoteo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Eso qué significa? Que tú y yo tenemos un ADN de multiplicación. O sea, lo que tú recibiste, lo que a ti te dieron, lo que a ti te transfirieron y te transmitieron a través de la enseñanza, a través de todo lo que tú has aprendido, ahora eso tú lo vas a compartir a otros, preparando la próxima generación. Por eso todo es algo que tiene que ser intencional y tiene que haber un propósito. ¿Por qué predico? ¿Hacia dónde va mi predicación? ¿Qué quiero que aprendan los hermanos? Es predicación, parte de la enseñanza, parte tener lo que es la educación cristiana. Antiguamente era muy conocido algo en la iglesia como la escuela dominical. No sé si lo llevas a cabo, si ese nombre tiene. Hoy se ha apropiado mucho el tema de educación cristiana, que es básicamente lo mismo, pero tiene como principio una serie de enseñanzas que te lleven a algo, termina esa, otra serie, que te va a llevar de la nada hasta convertir a un ministro. Por ejemplo, tienes que tener la idea: ya viene esta persona nueva a la iglesia, el objetivo es que en algún momento, un año, 2 años, no sé, de acuerdo al plan más o menos que Dios te haga sentir y tú consideres guiar a esta persona desde cero a que se convierta en un gran líder, que predique, que enseñe, que sea un líder, que encabece un proyecto. Es posible. Y por eso lo que tú recibiste en no sé cuántos años, toda tu formación, hoy Dios nos da la oportunidad de poder transferirlo, acelerándolo, diría esta palabra, acelerándolo al grado de que podamos nosotros eh, guiar a los demás para que puedan recibir la enseñanza y expandirse y multiplicarse. Seguramente has visto una tabla o te lo han compartido de que hoy enseñas este año a uno y ahora tú y él en todo este año son dos. El próximo año tú y él van a enseñar a uno, van a ser cuatro. El próximo año sería el tercer año, me parece. Estos cuatro, tú y los primeros dos, tú y al que tú le enseñaste, ahora luego tú y él, hicieron uno y uno, dos. Ahora estos cuatro van a ser 8, 16, y así consecutivamente habrá una multiplicación poderosa en los próximos años. Eh, Haz esta tablita y vas a ver que va a ser poderosa. Es una multiplicación. Yo siempre menciono, en la iglesia no venimos a sumar, sino venimos a multiplicar. Entonces,
todo lo que tú hagas tiene que tener una intencionalidad. En algún momento tú no vas a estar, en algún momento igual tengas que salir, en algún momento tiene que ocurrir algo, tiene que haber un equipo preparado para sostener todo lo que tú estás haciendo, 100% bíblico. Viene Moisés, o está Moisés, él sirviendo a todo el pueblo, lo viene a visitar su suegro Jetro, ve lo que Moisés hace, al otro día le dice, oye, vas a desfallecer, tú no lo vas a lograr todo solo. Escucha mi consejo, le dice, y vas a ver que te va a ir bien. Delega a líderes por centenas, por decenas, eh, que ellos resuelvan algunos casos y los que ellos no puedan resolver vienen contigo. Esa es justamente la multiplicación. Moisés lo empezó a hacer y eso trajo bendición a todos, bendición al propio Moisés. De repente me imagino yo al Moisés con todo el pueblo y la esposa y los hijos. eh, Problemas de repente simplemente porque no lograron multiplicarse. La educación o la filosofía de la educación cristiana tiene como propósito no solamente que el hermano venga, asiste y se vaya, sino que entienda por qué viene, por qué asiste y que apenas está empezando el inicio de toda una vida espiritual que es desde leche espiritual hasta convertirse en una persona que tenga el alimento sólido y que lo pueda multiplicar a otros como lo hizo Jesús con los discípulos, como lo enseña Pablo a Timoteo y como así fue el Evangelio hasta que ha llegado a nuestros tiempos. Gente que ha confiado en nosotros, gente que fue intencional. Y aquí tal vez yo te quería hacer o te puedo hacer una pregunta como nivel testimonio. eh, por ahí te pedí en la tarea una breve descripción tuya, un testimonio, cómo llegaste al Evangelio. Eh, si ya eres un líder, eh, quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó hoy a convertirte en un líder? ¿Qué fue aquello que fue guiándote a, incluso qué persona fue la que caminó contigo a tu lado y te fue guiando a esto? Porque realmente siempre hay una persona que se encarga de ayudar, de inspirar, de formar, de mentorear, aunque no tenga el título de mentor, aunque no tenga el título de maestro, incluso lo hace de forma no tan estructurada, no en un diseño de clases, sino que fue de manera muy natural, que se fue dando. Seguramente hay alguien. Yo te contaría que lo que fue promoviendo mi vida a convertirme en un líder. Y hoy, gracias a Dios, un pastor. Vengo de una familia pastoral, pero de una fue la inspiración de mi papá. Escucharlo, que confiara en mí, me ponía a hacer algún par de cosas, me daba instrucciones. Luego fui a otra iglesia cuando yo ya estaba estudiando la carrera profesional. Ese otro pastor también abrió un panorama, me conectó con muchas personas, empezaban a confiarme algunas cosas, me delegaron un par de cosas, eh, me hizo ir a congresos, retiros, me hizo leer libros, fue un poco más intencional en esa parte y ya cuando estaba ya siendo profesionista, trabajando, eh, emprendiendo también. Fui maestro de universidad y también emprendí una microempresa en su momento. Y luego lo dejamos porque Dios nos llamó al pastorado y no podía, eran dos ciudades diferentes, así que no podía realmente continuar con ello. Pero durante ese tiempo, ya directamente el pastor ya me puso, me delegó a estar a cargo compartía, predicaba, estaba en las células, o sea, me movieron. Fue algo que no fue directamente ahorita y fue tan claro, fue progresivo. Así fue mi formación. Tengo a tres personas en mente que ayudaron, que guiaron, que estuvieron ahí conmigo, que me enseñaron desde lo básico de la palabra hasta profundizarme más, hasta estar en la parte práctica. En la organización donde estoy, en Discípulos Globales, enseñamos cuatro cosas que es sumamente poderoso. Tiene que ver con lo relacional, o sea, ser intencional. Las relaciones son buenísimas. Hoy nosotros podríamos tener
clase muy cuadrada en la congregación o en una aula por ahí es bueno, pero ¿qué pasa después de la parte relacional? Es importantísima. La parte instruccional, buenísimo, o sea, son las instrucciones. Tenemos que ser claros con las instrucciones, no solamente decir, ¿sabes qué? Haz eso, sino haz esto, pero quiero que lo hagas de esta manera, y si no sabes, lo vas a hacer así, así, primero esto, luego lo otro, instrucciones. La parte relacional, la parte instruccional, la parte espiritual, eh, tiene que ver con tal vez ir, imaginemos, a congresos, a retiros, fomentar ayunos, tiempos con Dios, la parte espiritual, todo lo que inspire, lo que motive, lo que lleve a la persona a tener más tiempo espiritual, es la parte relacional, la parte espiritual, la parte instruccional. Y hay una más, eh, es experiencial. ¿Cuál es esta última parte? Ya enseñaste, ya, ya diste instrucciones, ya la persona tiene algunos hábitos espirituales, ya la persona, estás con él, lo estás conociendo, sabes cuáles son sus habilidades, posiblemente sabes cuál es el alcance, entonces dale la oportunidad de que tenga la experiencia y ponlo a hacer algunas cosas básicas, pequeñas, ve confiando en él de menos a más, ve checando realmente cómo va la persona evolucionando, si es una persona que verdaderamente está eh, obedeciendo, que obedece al pie de la letra, es una persona que no es tan disponible, no sé, lo vas a ir conociendo a través de la experiencia. Ponlo a hacer algún par de cosas, seguramente te va a ir de maravilla. Pues te voy dando un poco de recursos que nos van a ayudar a tener como que una idea, todo esto en conjunto, tener una idea para nosotros diseñar algo contextualizado dentro de nuestra iglesia. Tal vez eres pastor, tal vez eres un líder, tal vez eres un miembro. El fin de todo de esta materia es hacer como un estudio, es como un proyecto final. Eh, Imagínate si no una iglesia, ponle el título a la iglesia cristiana Vida Nueva, por decirlo. Esta iglesia cuenta con 50 miembros, los cuales pues, son hermanos, algunos son profesionistas, otros son ama de casa, otros son personas con oficios propios que han desarrollado su propio negocio. eh, no cuentan con estudios espirituales, bíblicos, solo vienen a la iglesia, se van. Entonces, la propuesta es llevar a estos hermanos a convertirse en altos líderes y siervos de Dios, que finalmente aquí viene algo muy importante. No te lo había respondido, pero ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? No solamente ir a escuchar el mensaje, irme y ya, sino el propósito, yo te lo englobaría de todo lo que debe de ser, te englobaría dos. El primero de ellos. Dice la Biblia en Efesios 4, versículo 13, hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. O sea, cada día parecernos más a Jesús. Ese es un propósito. Cada día parecernos más a Jesús. Eso tiene que ver con parecernos en Él en carácter, parecernos a Él en conocimiento, parecernos a Él en resiliencia, parecernos a Él en obediencia, parecernos a Jesús. Imagínate a Jesús. Él dice, todo lo que el Padre me dice, yo los enseño. Yo hago todo lo que el Padre me dice que yo haga. Alguien que se involucraba con las personas, que tenía compasión, o sea, parecernos a Jesús es algo enorme, algo amplio, eh, pero la Biblia lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, ese es nuestro reto aquí en, en la tierra. Así que ese es el propósito número uno. Propósito número dos. Voy para parecerme más a Jesús, pero también voy para llenarme de las herramientas, equiparme de las herramientas, como cuando una persona va al supermercado, a la tienda,
fue a comprar algo y de repente, imagina que no encontró lo que iba a buscar, pero como había un montón de cosas, me llevo esto y en el camino me llevo otro y siempre en las tiendas cuando uno va a pagar, ya casi estando en caja, te ponen un montón de cosas ahí para ver qué de ahí agarras y seguramente agarras algo por ahí. A veces había algunos que te preguntaban, encontró lo que vino a buscar, lleva todo lo que necesitaba, algo así por el estilo. A veces uno decía, no encontré lo que vine a buscar, pero me llevo otras cosas. Igual, a veces sí encuentras lo que vas a buscar, pero aparte de eso, ni siquiera está en tu mente, pero llevo esto, yo también llevo esto otro. O sea, entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? Para conocer más, para ser cada día más como Jesús, conocer más a Jesús, para parecerme más a Él, no andarme comparando con el hermano o la hermana, ni comparándonos como iglesia o congregación, sino porque quiero parecerme más a Jesús. Pero lo segundo, ya que me quiero parecer más a Jesús, Jesús a esta tierra vino por una razón principal. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La carga por el no alcanzado. Esa carga debe ser transmitida, enseñada y delegada a la iglesia. De hecho, el último deseo de Jesús en esa tierra, muchas veces lo comparto de esa manera. Justamente fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La carga por el no alcanzado. Pregúntate si sabes cuánta gente aproximadamente es cristiana en tu localidad. ¿Cuántos cristianos hay donde tú te encuentras? Hay al menos el 10% de creyentes donde tú te encuentras. ¿Conoces la situación de México? Habitantes aproximadamente en México, 126 millones de habitantes antes de pandemia. Ahorita va a haber un nuevo censo pronto. Cuando lo haya nos va a decir la nueva cifra. 126 y algo millones de personas en México. De esos 126 millones, ¿cuántos creyentes hay? Eh, es interesante que a nivel México, según la estadística, según el INEGI, por ahí hay aproximadamente 13 millones de cristianos. Esos 13 millones, estoy diciendo, los pastores, líderes apasionados, involucrados y todo, simpatizantes, medios primos y hermanos espirituales. O sea, de todo está involucrado en esos 13 millones. O sea, ¿cuántos de esos millones realmente son verdaderos creyentes? Tenemos un montón de trabajo. Aproximadamente en México, estoy dando datos únicamente en México. Eh, Casi el 70%, el 69 me parece, 69-70%, puedes buscarlo por ahí en información en internet, documentarte de esto. De esos 13 millones, aproximadamente el 69-70% se encuentra todo el sur de México. Exageraría desde México, Ciudad de México, hacia el sur, lo que es Veracruz, Oaxaca, específicamente Chiapas, Campeche. Esa zona son las más evangelizadas, donde más evangélico hay, y hay una inmensa necesidad. Yo estoy en Veracruz y veo la necesidad de Dios. Trabajo hacia Chiapas también y hay una necesidad de Dios impresionante y son los lugares más evangelizados. El norte, un poco menos, la parte menos evangelizada de México, abarca Jalisco, abarca Aguascalientes, abarca San Luis Potosí, abarca Querétaro, son, sí, me parece, 7 estados conocidos por ahí. Esa zona es conocida como el Círculo del Silencio. Busca información sobre ello. Te vas a encontrar que hay un montón de municipios que apenas tiene el 2% de cristianos considerados como no alcanzados, esos lugares donde vas a ver un cristiano ahorita y no sabes dónde encontrar otro cristiano. Hay iglesias, pero pequeñas,
no son templos enormes, no son tan multitudinarios, hay trabajo, hay esfuerzo, pero qué difícil es el evangelio en esa zona. Hay mucho trabajo espiritual por realizar. México es un país abierto donde podemos compartir el mensaje, pero necesitamos nosotros hacer nuestra labor, animar a la iglesia a salir de nuestras cuatro paredes. Entonces, el propósito, ¿por qué vamos a la iglesia? Pues porque quiero que nos parezcamos más a Jesús. Y lo otro, que estos que se parecen a Jesús, los hermanos, sean hermanos apasionados por compartir su fe, alcanzar almas para Cristo, ir hacia los no alcanzados y poder compartir, impactar y cumplir nosotros con lo que es la gran comisión. O sea, gente con la que tú digas, contamos con ellos para darle con todo. No solamente es crecer numéricamente de forma interna, sino que la iglesia se convierte en un eco de la voz divina celestial adentro en el templo, pero afuera del templo, donde podamos tener hombres y mujeres que están liderando, porque un líder no solamente es dentro del templo, un líder lo tenemos en casa, un líder lo tenemos en el trabajo. Imagínate el color del trabajo con un hombre de Dios íntegro, con un hombre de Dios con un fuerte carácter espiritual, con un hombre de Dios que está relacionado con Dios. Ese trabajo tiene un hombre de bendición, va a compartir su corazón, no va a tener miedo de compartir su fe. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Por eso es importante la filosofía de la educación cristiana, dónde hoy me encuentro, hacia dónde quiero llegar. Ese es el proyecto que vamos a estar realizando. El nombre de tu iglesia, cuántos miembros hay, ficticio, cómo se encuentra la condición de ellos, incluso hacer un test por allí para saber cómo se encuentran eh, de conocimiento. Pregunta por ahí, ¿quién fue el que construyó la, el arca? Si te la saben responder, va bien, ¿no? Entonces, evalúa un poco, haz ese test. También eh, por ahí visualiza dónde están más sus talentos naturales que Dios les regaló, hacia dónde se inclinan, cuál es esa parte donde ellos tienen mayor fuerza. Anótalo, esos recursos son valiosos porque estás viendo qué tenemos, con qué contamos, hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr. Es importante eso. Y cuando tengas bien claro esto, sabrás eh, paulatinamente cómo vamos a armar un diseño de qué le voy a compartir. Te comento que hace mucho tiempo, igual esto pertenecería a otra sesión, pero te lo voy a compartir. Hace mucho tiempo yo estaba en ese conflicto, sabía lo que necesitábamos en la iglesia, no tenía un alto liderazgo, realmente no tenía tanta gente y el liderazgo que había tenía un mal concepto de lo que realmente significaba el liderazgo. Entonces me di cuenta que necesitaba tener enseñanzas que guiaran a la iglesia del punto A al punto B y todo lo que iba a ser como que no es mi objetivo general y luego los específicos, cómo le alcanzo los escalones para ello. Entonces en un momento diseñé personalmente un programa muy bueno hasta la fecha. No es porque yo lo haya diseñado, sino porque está muy bueno, pero tuvo un error. Tiene un contenido muy bueno. En ese entonces yo le llamé ni recuerdo cómo le llamé, pero era así como que eh, eran tres niveles. Era como que los que iniciaban, no recuerdo ahorita el nombre exacto, los que ya eran gente un poco ya más con mayor conocimiento y los últimos que eran como que preparados para ser enviados, algo así. El problema es que cada material, eh, no sé, se tomaría tal vez un año para terminarlo, cada material. Fácilmente. Y la verdad que sí tuve hermanos que lo tomaron. Les ayudó y les bendijo y puedo decir que era un material muy bueno, muy completo hasta la fecha. Yo lo compartiría, pero el problema era que empezaban y algunos iban quedando en el camino. Terminaban muy poquitos, como si fuera una universidad.
En la universidad entran un montón y van saliendo en el camino y salen pocos. Y no entendía el por qué. Si yo decía, pues es bueno el material era tal vez bueno, pues, creo que sigue siendo bueno, lo sigo evaluando y ahora he hecho un montón de modificaciones a eso. Ya oficialmente no es el material que uso para formar, tengo otros materiales. Pero lo primero que detecté, y eso fue cuando empecé a leer otros libros, tal vez similares a la filosofía de la educación cristiana, es eh, cuando tomas algo muy largo, la gente se cansa y no tiene como que el sentir de que terminó algo. Y de repente lo toman como que algo que los carga y se queda en el camino. Entonces, hoy en día comparto yo personalmente en nuestra congregación un estudio de 4 semanas, no más, el primero. A todos los que van llegando por primera vez a la iglesia, el primer estudio 4 semanas, lo terminan, doy una semana libre, viene otro estudio. Igual, es una primera etapa, esa primera etapa yo personalmente la fracciono en 4 estudios. Eh, Son incluso estudios no nuestros directamente, son de la Liga Bíblica, Mateo, Juan, hacia la meta 1 y hacia la meta 2. Los abracé, los pido, termino uno, sigo con el otro, formación inicial. Me ha funcionado de maravilla. 4 semanas termino, 4 semanas termino, este lleva un poquito más, son como, me parece, 8 semanas, termina y posiblemente 8 semanas. Pero inician, termina, inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina. Y cuando lo terminan, les dije, terminaron la primera etapa de lo que tenemos en la iglesia. Y a partir de ahí llevamos lo que es el bautizo y más cosas. Es lo que a mí me ha funcionado. ¿Qué tienes tú? Posiblemente ya tienes algo. Si ya tienes algo, evalúa si te está funcionando. Si no tienes algo, la filosofía de la educación cristiana te va a ayudar a diseñar algo que tú empieces a meditar. No está siendo funcional. Escucha, tienes que reconocer que si tienes algo pero no es funcional, reconoce que no es funcional y, y tal vez es bueno para otro momento, pero no para ahora, y no para esto, sino que posiblemente es algo que tú vas a ocupar para otro momento. Es lo que yo hacía conmigo. Me di cuenta, lo intenté y terminamos creo que todos frustrados, los que todos, yo que lo daba y que luego me enojaba porque no lo terminaban algunos, y los que iniciaban tal vez molestos porque no veían al final. Al final me di cuenta que eh, pues pues la metodología no era la correcta tampoco. Entonces cambiamos muchísimo en eso. Hoy ya tengo un sistema y que cuando el sistema es sencillo y ya tienes algo que realmente te está ayudando a formar, porque tiene que ser la palabra de Dios la que ayuda a ello, y es sencillo y la gente lo entiende y están viendo crecimiento en ello. Este es un pequeño motorcito, 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 que en algún momento ya tú no tienes que hacer mucho, solito está funcionando, solito está girando. Al principio lo liderabas tú, ahora lo delegas, ahora te enfocas en otras cosas y esa primera parte puede estar funcionando. Entonces, filosofía de la educación cristiana. O sea, todo lo que te estoy hablando prácticamente es casi como que una introducción antes de la introducción. Filosofía de la educación cristiana. La filosofía oficialmente es amor por la sabiduría. Eso significa filosofía. La educación es un proceso de formación integral del ser humano. Específicamente aquí quiero agregar 3 cosas muy puntuales. En educación cristiana queremos nosotros ir directamente a 3 áreas, lo que es mente, corazón y lo que son las manos. ¿Qué es mente, corazón y manos? Mente es lo que tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría. Finalmente, todo lo que vamos a dar, por pequeño o grande que sea, es conocimiento porque transmitimos conocimiento por medio de la palabra. Todo lo que hablamos tiene que ser palabra y nos lleva a conocer algo. Pero ese conocimiento tiene que ir de la mano con el corazón, la segunda parte. Es muy importante la parte del corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solamente
fortalecemos la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, conocimiento, 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 conocimiento. Hay personas que abrazaron este camino del conocimiento que ahora se sienten, pues lo sabe lo todo. Se sienten que nadie le puede enseñar algo. Incluso cuando alguien está ya predicando, ministrando, así como que, vamos a ver qué me puede enseñar. Yo recuerdo haber estado en una congregación, estaba al lado y estaba un hermano ahí. Sin conocerme, empezó a decir, está predicando mal la hermana. Mira su postura, esta expresión, o sea, ni siquiera pude prestar bien atención a la prédica porque este tipo me estaba molestando. Y de verdad que él podría haber conocido mucho y que lo que la hermana tal vez eh, estaba compartiendo, tal vez tenía muchos errores, algunos de dicción, otros de lo que tiene que ver con las posiciones, pero la palabra era buena, era poderosa, quizás, pero él estaba prestando atención a todos los errores. ¿Qué hablo de ahí? Me quedó claro que hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero poca humildad que tiene que ver con el corazón y eso tiene que ver con el carácter. Los discípulos habían tenido mucho tiempo con Jesús, vieron milagros, conocían mucha de su palabra y la sabiduría de Jesús, pero aún no había humildad. Están peleando entre ellos quién era el mayor. Es que viene Jesús y les enseña con el ejemplo, ya sin palabras, simplemente con el ejemplo, sin más conocimiento teórico, sino que ahora venía la parte práctica de todo el conocimiento y era la humildad. Entonces, de repente, vamos a conocer personas que ya se sienten los intocables y son para el altar, son para el púlpito, pero no son para la limpieza. Pues, me llama la atención de que cuando los diáconos en el libro de Hechos estaban diciendo, ¿y quiénes van a ser ahora los que van a servir a la mesa? Y ponía gente llena del Espíritu Santo, del temor. Da un montón de requisitos que hoy muchos de esos requisitos los vemos para los que ministran en el altar, para los que están en el altar, pero esos requisitos bíblicamente eran para servir. Hoy en día tal vez muchos de nosotros decimos, bueno, este hermano no se ve que tenga mucho talento, que sirva, y de repente utilizamos esos principios muy naturales. Así que bueno, usamos esos principios naturales para hacer como que divisiones, tú para el altar y tú para servir. No, realmente Jesús nos enseñó el poder de la humildad, de la sencillez. La mente, el conocimiento, el corazón, la humildad, las manos para servir, habilidades. Vamos a estar viendo mucho de lo que tiene que ver o la filosofía de la educación cristiana, amor por la sabiduría para poder lograr que las personas pues puedan desarrollar lo que es el conocimiento, el carácter y las habilidades. Y obviamente todo esto basado en Cristo, en la palabra de Dios como una fuente y meta de todo conocimiento. Como una definición ya específicamente, te diría que la filosofía de la educación cristiana es el estudio y la reflexión bíblica sobre los principios, propósitos y métodos que deben guiar la enseñanza y la formación de los discípulos de Cristo. Te lo repito, es el estudio y la reflexión bíblica. Eso ya lo tengo aquí como definición. Es el estudio y la reflexión bíblica sobre los principios, propósitos y métodos que deben guiar la enseñanza y la formación de los discípulos de Cristo. Una definición teológica: la filosofía de la educación cristiana es la búsqueda y la formulación de una visión bíblica del proceso educativo, donde Dios es la fuente de toda verdad. Cristo es el modelo perfecto del maestro. El Espíritu Santo es el agente transformador y la Biblia es la base del conocimiento y autoridad final. Eso es poderoso. Cristo es el modelo perfecto del Maestro. Va a requerir un poquito de esfuerzo y de sacrificio. Por ejemplo, Jesús cuando llamó a los discípulos, dejaron lo que estaban haciendo para seguirlo. Hoy la gente no quiere hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Vivimos en un mundo en el cual cada vez el esfuerzo es mínimo.
pero para formarnos como discípulos de Jesús, tiene que haber un poco de sacrificio, tiene que haber un poco de esfuerzo, tiene que haber un poco de, de priorizar. Así que eso es, tómalo por ahí en cuenta para la formación que vas a estar dando. Pero siempre Jesús es nuestro perfecto maestro, el Espíritu Santo, el agente transformador y la Biblia, lo que es la base del conocimiento. Aquí viene muy importante al momento de diseñar un plan de estudios, porque tú vas a diseñar esto. Ese es el proyecto final, lo vamos a ir viendo paulatinamente. Tenemos que responder a 4 preguntas. Tal vez ya las conoces, ya las has escuchado. Se ocupan en mucho. Son preguntas que no solamente se ocupan en la parte espiritual, incluso son preguntas que nos ayudan a poder armar un buen mensaje, un buen sermón. Son preguntas que te van a ayudar en la parte laboral, en la parte familiar, el por qué, el qué, el cómo y para qué. En este caso es, ¿por qué enseñamos? La segunda pregunta es, ¿qué enseñamos? La tercera, ¿cómo enseñamos? Y la cuarta, ¿para qué enseñamos? La primera pregunta, ¿por qué enseñamos? Bueno, porque Dios mismo es el primer maestro y nos manda a ser discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 19, lo voy a leer. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo que nos gusta mucho esta última parte. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Yo quiero que Jesús esté conmigo todos los días. Creo que tú deseas lo mismo. ¿Cómo se logra esto? Con obediencia a su palabra. Inicia diciendo, por tanto, id y hacer discípulos. O sea, ya tenemos una encomienda nosotros, ir y hacer discípulos. Los discípulos, pues no los hacemos meramente en el templo, los hacemos dentro y fuera de él. Así que tenemos que diseñar un plan para hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las metas que tenemos es el bautismo. ¿Cuándo voy a bautizar a las personas? ¿A partir de qué punto, a qué punto los voy a bautizar? Yo tengo algo muy personal, muy, muy, muy personal. Les doy algo desde aquí hasta acá. 4 enseñanzas, 4 cursos diferentes. Esos 4 cursos son a todos los que llegan, toda la iglesia ha participado en eso. A partir de estos 4, a partir de este último que termina, les digo que están listos para el bautizo. Muchos dicen, no, yo no, yo no. Bueno, viene una enseñanza del bautismo, un prebautismal. Pero hay quien dice, no, sí, ni siquiera he tomado la enseñanza prebautismal, aún le doy la enseñanza prebautismal. Le doy la enseñanza prebautismal a todos los que dicen que sí, a los que dicen, no, voy a dar la enseñanza prebautismal. Y luego diseñamos un tiempo, una fecha para bautizarlo. Ahora, si dicen, no, no, yo no, ok, tomaste la enseñanza prebautismal, dices que no, no pasa nada, ven a la iglesia y todo, pero a partir de aquí, los que se bautizan, yo les doy más cursos, más enseñanza, más formación, porque quiero llegar a algo con ellos. Y obviamente ellos están renunciando, ellos se están comprometiendo, ellos están haciendo algo, algunos se casaron para bautizarse. Entonces veo en ellos compromiso y obviamente me comprometo con ellos se comprometen obviamente con la congregación, con Dios y hay este común acuerdo y vamos hacia ellos. Hacia los que dijeron que no, ya no les enseñamos nada. Vienen a la iglesia, les gusta todo, pero ellos ya saben que no hay más. ¿Por qué? Bueno, porque he aprendido que si le doy todo a todos, en algún momento, esos que no quisieron, no se comprometieron y porque no quieren un compromiso con Dios, no quieren algo serio con Dios, igual les gusta, son buenos simpatizantes, yo creo que en algún momento puede funcionar, pero si les sigo enseñando, en algún momento van a ser enemigos de Dios, muy bien educados, y la misma palabra con la que les hemos enseñado, nos van a querer hacer
eh, pues, guerra, pleito. ¿Por qué creen que hay muchas divisiones? ¿Quiénes hacen las divisiones? Gente que conoce la palabra. Muchos problemas en la iglesia, gente que conoce la palabra, pero no tiene un buen carácter. Entonces, tenemos que enfocarnos en él, en la mente, en el corazón, en las manos, en el conocimiento, en el carácter y en las habilidades de las personas. ¿Por qué enseñamos? Porque Jesús nos enseña a enseñar. O sea, nos guía, nos dice que tenemos que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, tenemos por eso que aprenderlas nosotros y luego enseñarlas. Y luego dice, cuando ya estás haciendo discípulos, cuando estás enseñando, estoy contigo todos los días. Poderoso esto. ¿Por qué enseñamos? Porque Jesús nos dice que lo hagamos. ¿Qué enseñamos? Aquí es un principio poderoso, su palabra. San Juan 17, versículo 17, dice la escritura, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Finalmente, todo lo que tenemos nosotros que enseñar es a la palabra. Por eso yo abracé lo que es el estudio de Juan y Mateo, porque iniciamos leyendo la escritura, aprendiendo lo que dice la Biblia y estudiando juntos todo lo que dice ese libro o evangelio de Juan y luego de Mateo. Los quiero enseñar a la palabra y me enfoco en versículos específicos y le empiezo a dar de ese conocimiento, guiarlos hacia una verdad, hacia un entendimiento. ¿Cómo enseñamos? Bueno, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, con amor, humildad y autoridad espiritual. San Juan capítulo 13, versículos 13 al versículo 15. Dice la palabra, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, amor, humildad y autoridad. Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver, enseñamos la palabra, el conocimiento de su palabra, para procesar en nosotros su carácter. ¿Qué tanta distancia hay de la mente al corazón? Poca, literalmente. Pero en la práctica van a conocer un montón de cristianos de antaño que conocen la verdad, pero no viven la verdad. Algo se equivocaron con ellos. No podemos cometer ese error con nuevas generaciones. Por eso tenemos que ser intencionales. Te diría, de 10 hermanos que asisten a la iglesia y solamente asisten, de 10, ¿cuántos ministros, líderes pudieran surgir de forma natural, así sin hacer nada? Quizás uno o dos, exagerado. Pero si eres intencional y los pasas por una formación, porque ya pasaste por filosofía de educación cristiana, diseñaste un plan que te va a ayudar y al diseñarlo, lo ejecutas. En el momento de ejecutarlo vas a ver, vas a encontrar prueba y error y algunas cosas que no. Si ya hay algo establecido, si ya tienes algo, busca perfeccionarlo, busca qué no está bien de eso, pero si no diseña algo o abraza algo que alguien tenga y que tú puedas decir, esto lo quiero para mí, quiero darle seguimiento porque el objetivo es que las personas se parezcan más a Jesús, que tengan el conocimiento, pero que desarrollen el carácter y puedan tener habilidades. ¿Cómo enseñamos? Pues con el ejemplo de Jesús, siendo 100% intencionales. ¿Y para qué enseñamos? Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, ¿para qué les enseñamos? Pues para que Dios vaya transformando su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así que, bueno, estas preguntas nos van a ayudar mucho a dar matiz. Eh, si quieres anexo a la tarea que ya está por ahí, creo que será muy bueno. Siempre me gusta pedir un resumen. Si quieres agregarlo, sería fantástico. Un resumen de todo esto que estoy hablando, de todo lo que he hablado hasta ahorita, porque un resumen te puede ayudar muchísimo. Y te diría, no uses ninguna aplicación que haga resumen, sino hazlo directamente tú, escúchalo, interiorízalo, porque esto te puede dar muchas herramientas a ti, mucha lucidez a ti de qué hacer y cómo hacerlo. Y incluso si ya estás liderando, estás pastoreando, puedes meditar un poco en todo esto. Tal vez estás haciendo algo que te está desgastando muchísimo, pero no te está dando resultado. Medita, pregunta, pide a Dios. Eso es elemental. Tener educación cristiana de formación en una iglesia es oro molido que va a provocar que tengamos líderes bien formados en la iglesia. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, básicamente solamente eran personas que pasaban por una formación muy estructurada, por un instituto bíblico, que sentían igual el llamado y se iban al instituto, y en el instituto estaban ya de forma presencial 3 años, 6, 8 meses estaban en formación, más o menos dependiendo del instituto, regresaban y volvían a regresar al siguiente año para otros 6, 8 meses, salían, regresaban a su casa o a la iglesia y volvían a regresar hasta terminar. Muy bueno eso, pero esos institutos cada vez son menos. Eh, Tenemos que, como iglesia local, porque esto de filosofía de educación cristiana es, es un trabajo que hoy se le está delegando a la iglesia local. La iglesia local debe empezar a formar sus propios líderes. La iglesia local debe ser intencional en formar personas desde cero hasta que lleguen a un nivel espiritual y que Dios los lleve y los revolucione. Y obviamente hay institutos bíblicos todavía, hay formación teológica, hay licenciatura como la que están tomando ustedes. Eh, Todo esto es buenísimo, pero la iglesia local tiene que empezar a tener o a diseñar, o si ya estamos bajo una red que ya tiene el diseño, abrazarlo y ejecutarlo, ver también la visión de nuestra iglesia, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos. Hay una visión integral como la red, pero como local, cuál es el objetivo, la visión de nuestra congregación, hacia dónde vamos. Tal vez solo seas un miembro, no tienes que cambiar las reglas de tu congregación, pero ten todo este material y compártelo a tus líderes. De algo tú le vas a servir, algo tú vas a estar realmente ayudando a que esto sea bien. Estoy hablando de que revolucionemos o cambiemos las reglas. Estoy hablando de incluso tener la humildad para compartir y si sirve de algo, gloria a Dios, si no, no pasa nada. Pero esto te va a ayudar a ti, no solamente para la iglesia, sino que esto mismo te va a servir a ti para tu casa, para tu hogar, para tu formación personal, para tu crecimiento laboral. Esto te va a bendecir. La educación cristiana básicamente es un discipulado sistemático. Un hombre que puede tener esta es justamente es discipulado. Tal vez en tu iglesia no tienes educación cristiana, pero sí tienes discipulado. Discipulamos a través de esto. Bueno, checa cómo están haciendo el discipulado. Porque lo que es educación cristiana en la iglesia da fundamento a toda enseñanza cristiana. O sea, no enseñamos desde tradiciones, sino enseñamos desde lo que dice la palabra de Dios. Ayuda a evitar confusión entre lo secular y espiritual. Esa dicotomía separa, no es, eres lo mismo dentro y fuera, todo lo que hacemos pertenece a Dios, así que realmente lo que hacemos es por y para Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, o sea, realmente no es una dicotomía, eres tú mismo, ya sea
siendo muy espiritual o siendo muy secular en todo, es simplemente tener lo mismo, conocimiento, corazón y habilidades. O sea, ser una persona que si estás ministrando, gloria a Dios, si eso es lo tuyo, gloria a Dios, pero si es lo tuyo estar siendo ama de casa, desde ahí ser una persona que honre, que exalte, que adore a Dios y que sepa que tu función, tu labor es guiar tu hogar hacia Cristo, tus vecinos. Eh, de repente, estas cosas espirituales se las dejamos a los que tienen el tiempo completo a esto solamente, pero la verdad es que la gran comisión es para todos, ministros y no ministros, pastores y no pastores, amas de casa, desde cualquier punto, desde cualquier sector, donde hay una necesidad, ahí podemos nosotros estar siendo luz en medio de la oscuridad. Comparto rápido un testimonio por ahí. Mi hermana ahora vive en una otra ciudad con su esposo, se mudaron, están trabajando. Mi recomendación de ellos era empezar algo, una iglesia desde cero. Tienen el conocimiento, han sido formados, sé que van bien capacitados y equipados. Obviamente esto va a requerir su tiempo, establecerse y todo. Y me decía mi hermana, es que no conozco a nadie. Bueno, ahorita no la conoces a nadie, tampoco vas a empezar así, pero las cosas se van a ir dando naturalmente. Eh, tenemos estudios para matrimonios, tenemos estudios eh, de diversas cosas. Pero algo muy padre que tenemos es justamente para matrimonios. Entonces me encuentra que ya con las niñas que las lleva a la escuela, empieza a tener amistades, algunas mamás también por allí. Entonces empezaron a conversar y de repente sale el tema de Dios. Hay una intencionalidad. Todo lo que haces tienes que ser intencional, vuelvo a esa parte. Entonces, por ahí que no, pues que una mamá le está hablando de Dios y que tiene problemas en su matrimonio, otro también por allí. Y ya me dijo, ¿y ahora qué hago? Pues ten el estudio, ya sabes incluso cuál es. Te podemos dar también asesoría o apoyo a distancia, incluso abrimos algo a distancia de forma virtual por medio del Zoom. Pero tú puedes, tú estás ahí, tú dale seguimiento, lo está haciendo. No digo que tengan nada, tampoco hoy que tenga una célula, pero todo empieza de la nada. Pero es estar haciendo algo, no porque tienes el llamado, no porque tienes la dedicación a ser un pastor y por ello tienes que hacerlo. No, una hermana de la congregación donde estamos es enfermera y prácticamente ya en el hospital es conocida como la enfermera que ora, porque todos los enfermos y más los que están ya de una manera ya muy grave, casi desahuciada, ella es la que está ahí con ellos, ora por ellos, ha tenido experiencias espirituales, gente que ha aceptado a Jesús y ellos dijo, lo aceptaron, pastor, murieron, pero lo aceptaron. Entonces, algunos se recuperaron, ella misma les ha dado un seguimiento por ahí. Es tener la intencionalidad. Mi esposa con sus amigas de la escuela también está siendo intencional. Cuida tu testimonio, cuida tu persona, pero en todo lo que hagamos, sé intencional. Yo mismo me gusta irme a rasurar a un lado, pero por necesidad a veces voy a otro que no me gusta tanto, pero prefiero el otro lugar. Pero hace un par de que me fui a rasurar, un par de semanas, por ahí platicaba con el joven que me estaba rasurando y abrió su corazón, me empecé a contar cómo estaba su vida y cosas así por el estilo y empecé a compartirle de Dios. He ido ahora intencionalmente con él porque lo quiero guiar al evangelio. No le voy a hablar del evangelio así, tal vez sí, en algún momento se dé, pero en el caso de él no fue compartirle tan directamente. Quiero que me conozca, quiero conocerlo, pero mi intención es guiarlo al evangelio. Entonces, justamente eso, no hacer una dicotomía secular o espiritual, sino ya sea que sea lo espiritual y dale, o secular y dale y honra a Dios de esa manera. Lo que es educación cristiana, ayuda a definir el propósito del educador. O sea, enseñamos no solo para llenar cuadernillos, no solo para llenar nuestra mente de conocimiento. Reitero, hay personas que solo llenan su mente de conocimiento y se desploman. Son orgullosos, vanagloriosos, sienten que se sienten la última Coca-Cola en el desierto. Hay una expresión mexicana mucho que tenemos que decimos así. O sea, se siente intocable, siente que
que definitivamente conoce. Hay personas que dicen, pues, ¿para qué tanto conocimiento? Si mira, se envaneció. Necesitamos el conocimiento, pero también necesitamos humildad y sencillez. eh, Reiterar la importancia de educación cristiana es llegar al pensamiento, llegar a la mente, llegar al corazón y llegar a nuestras manos, vivirlo, practicarlo, tener habilidades. Así que muy importante, ¿qué es lo que queremos nosotros? Vas a ver que normalmente se maneja que es la visión, eh, la misión en las escuelas, en los hospitales, en instituciones. La misión de esta institución es lograr esto, por esto, por esto, por esto. Ok. ¿Cuál es la misión de todo lo que estamos hablando? ¿Cuál es la misión de tener eh, preparación en educación cristiana de forma local? Así que en ese proyecto, te lo voy a dar un poco más resumido en la próxima clase, el proyecto final que va a tener, pero el nombre, por decirlo, de una congregación, de una iglesia, cuánta gente tiene una investigación de estar de esta manera, eh, la mayor necesidad que tenemos es en esta área, y bueno, ahí viene la formación. Queremos pasar desde aquí hasta que se conviertan en esto y empiezas a poner qué es lo que requieres y bueno, la visión que tenemos, visión con V es esta y la misión con M es esta. Y ahí empiezas a hacer todo un proyecto justificándolo. Va a quedar muy padre. Diría, hazlo tú directamente tú, no uses otros métodos. Define qué es lo que crees que es más importante en todo esto. Hay una diferencia entre la educación secular y la educación cristiana. La educación secular, por lo regular, es totalmente humano, cultural y en algún momento hasta científico. En lo espiritual o la educación cristiana es 100% la palabra de Dios, la fe. La meta en lo secular es el éxito personal, productividad, reconocimiento. En educación cristiana es santidad, servicio y transformación. Eh, en la educación secular es transmitir información. En educación cristiana, ser instrumentos para formar discípulos en estas dos vías que mencionaba, que se parezcan a Jesús y que amen a las personas no alcanzadas y hacer algo por los no alcanzados. Ser materia dispuesta para ir por los no alcanzados. En educación secular, el alumno solamente es un receptor de conocimiento, pero en educación cristiana es el discípulo, es proceso de transformación. Y resalto la palabra discípulo porque algo que menciono también que se me hace muy interesante es que Jesús no vino a ser cristianos. Cristianos es una palabra que se le dio pues como un apodo a esos seguidores de Cristo. Pero la palabra eh, cristianos no, no, no es la que deberíamos acuñar. La palabra que Jesús vino a específicamente dar es discípulos, que son los seguidores, los aprendiz. Y él dijo, ir y hacer discípulos. Entonces, lo dejo por ahí para que abracemos esto. Entiendo que nos llaman cristianos, lo abrazamos de una buena manera, somos cristianos, pero delante de Dios, y algo que sí me gusta resaltar, al menos la congregación donde Dios me permite estar, es más que cristianos, somos discípulos, hijos de Dios, transformados por Él y para Él, desde el conocimiento, corazón y nuestras habilidades. ¿Cuál es el resultado? Profesionales capacitados de forma secular, es eso, profesionales capacitados. Pero en educación cristiana, siervos y líderes conforme al corazón de Cristo. Eso me encanta. Siervos, líderes. Así que
¿En qué nos ayuda educación cristiana o la filosofía de educación cristiana? Enseñamos con propósito, diseñamos métodos educativos, desarrollamos programas, currículos, materiales, unimos fe con el conocimiento para que lo aprendido se viva. Eso es maravilloso. Importante, se evita el activismo vacío, servir sin formar carácter. Y eso es poderoso, ¿eh? O sea, ¿qué significa esto último? Evitar el activismo vacío. Te lo digo desde la experiencia. Las decisiones que tomamos como iglesia y con nuestro equipo de liderazgo hacemos la pregunta, ¿esto que queremos se alinea a la visión que tenemos? Si se alinea, lo hacemos. Si no se alinea, lo descartamos. Si nos acerca a ser más como Cristo y a cumplir con la gran comisión, lo hacemos. Si no, lo descartamos. Porque de repente lo que hay es mucho activismo y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer lo otro. Y vamos a hacer actividad para niños, y luego vamos a ir a evangelizar, y luego vamos a ir al hospital, y luego vamos a tomar este estudio, y luego vamos a ir al congreso, y luego vamos a hacer una campaña. O sea, mucho activismo, está bien. La iglesia creo que también debe estar en constante movimiento. Si no movemos la iglesia, puede haber un enfriamiento por ahí. Sin embargo, no todo el activismo es bueno. Hay activismos vacíos, o sea, hay activismo que te desgasta, activismos que es estar trabajando por trabajar, cansarte por cansarte y al final no lograste nada. Entonces, eh, es evaluar basado en Dios qué es lo que sí tenemos que hacer y si cumple con el objetivo, si cumple con la visión, si cumple con la misión, si realmente esto te va a dejar buenos dividendos, adelante, hazlo, si no, no lo hagas. Hay gente que están invitando a cada rato personas, invitan predicadores. Bueno, está bien, tienen el dinero, adelante, pero hay cosas que se pueden, o sea, lo que quiero hablar de esto, porque no quiero igual que se malentienda, es evitar el activismo vacío. Si no te lleva a algo, o medita si realmente hay más ganancias que pérdidas, si hay más pérdidas que ganancias, simplemente, y no hablo a un efecto económico, financiero, sino en desgaste, en tiempo, en todo ello, tenemos que aprender a maximizar el tiempo, que es un recurso limitado. Y cuando nos damos cuenta, se nos esfumó el tiempo en muchas cosas. Hay fundamentos bíblicos para todo esto. Recordar lo que dice Deuteronomios 4:10. Recuérdales mis palabras para que aprendan a temerme. Poderoso eso. O sea que educación cristiana enseña a temer a Dios, enseña a formar, a crecer en este temor a Dios. Dice específicamente el versículo, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días en que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Es como que yo recibo y la comparto. Tú lo recibiste, ahora tú lo vas a compartir. Puedes hablar un poco de tu experiencia en el proyecto final. A mí me bendijo, yo me convertí en un líder porque pasó esto, ocurrió esto, sucedió esto, aprendí esto. Y eso se puede quedar como un pequeñito manual instructivo que de esto te hoy puede servir para acelerar el crecimiento de los demás de forma intencional. Porque posiblemente tú y yo nos convertimos en líderes al paso de muchos años, porque no hubo una intencionalidad, pero ocurrió. Pero si lo hacemos intencional, habrá soldados caídos en el camino. Eso siempre va a pasar. Jesús tuvo por ahí a Judas. Pedro, casi le sale mal Pedro, pero gloria a Dios, fue restaurado.
Sin embargo, Judas quedó en el camino. ¿Qué significa eso? Que bueno, habrá personas que le veamos potencial, pero simplemente no van a destacar, no van a lograr explotar aquel potencial y bueno, no quedó en ti. Tú hiciste lo que estaba en tu parte, fuiste intencional y al ser intencional hubo muchos más que se quedaron. Así que aunque se queden uno o dos en el camino, seguramente 10, unos 7, 8, 5, con que 5 salgan es buenísimo. Y esto esto va a ser algo que se va a contagiar. Cristo modela este tipo de enseñanzas, Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7, estoy buscando. Dice la escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eh, Aquí pude haberme equivocado con la cita, pero habla que Jesús enseñaba con autoridad. Eh, no, perdón. Todos estos del capítulo 5 al capítulo 7 nos enseña que Jesús estaba enseñando con autoridad y con ejemplo. Incluso la gente dice, respondía, ¿quién es este que con autoridad enseña todas estas cosas? Y cuando usamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma el control. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Efesios 4:11. Está bueno este. Él mismo construyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Así que nosotros formamos discípulos para perfeccionarlos. O sea, Dios lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo, que vaya y enseñar hacia toda verdad. Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la meta final? Reitero, ser como Cristo, enseñar como Cristo y formar a otros para que vivan como Cristo. Imagínate a un esposo que cada día se parezca más a Jesús, a una esposa que se parezca cada vez más a Jesús, a un matrimonio que se parezca cada vez más a Jesús, a padres que se parezcan más a Jesús, a hijos que se parezcan más a Jesús. Esa es la verdadera transformación, el poder del Evangelio. Nos libra, nos cubre, nos guarda, nos lleva a ese entendimiento de su palabra, a recuperar lo que se perdió en el huerto del Edén. El pecado sacó al hombre y la mujer del huerto del Edén, de lo que Dios había diseñado para ellos. Esa plenitud, esa vida, esa esencia, esa sustancia se perdió, se distorsionó un poco la imagen y se perdió la santidad, que era la parte de la semejanza de Dios. Pero a través de Jesucristo, su Hijo, podemos restaurar aquello, podemos recuperar eso que se perdió, esa parte de la imagen y de la semejanza. Por eso la Escritura dice, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la imagen, Él es la semejanza, Él nos modela. Uno de los versículos en el Nuevo Testamento dice, Él vino a esta tierra para condenar al pecado, tuvo un pecado, tuvo un cuerpo normal, natural, que pasó por tentaciones, por muchas tentaciones, pero venció todas ellas por medio de esa conexión. Él pudo vencer al pecado, condenar al pecado y nos enseña a nosotros que lo podemos lograr con su poder. O sea, eh, dos palabras. La palabra creación se usó por primera vez en el Génesis, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra.
El hombre fue sacado del huerto del Edén, el hombre pecó, pero luego Dios, en primera o en segunda de Corintios 5:17, dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es la misma palabra, creación, porque cuando venimos al Evangelio, Dios quiere crear en nosotros, restaurar en nosotros su imagen, su semejanza, de manera que aquí en tierra podemos vivir con la plenitud que se perdió en el huerto del Edén. Todo lo que el saltón y el revoltón devoró, Dios lo quiere restaurar. Dios nos quiere regalar lo que dice Deuteronomio 8:18. Él nos dio el poder para hacer las riquezas. O sea, tenemos toda esa sagacidad, ese poder. Dice la Biblia en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, ser cada día más como Cristo es posible. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es posible. ¿Qué necesitamos? La mente de Cristo, el carácter de Cristo, las manos de Cristo. Esa es la meta. Ser como Cristo, enseñar como Cristo y formar a otros para que vivan y se parezcan a Cristo. Así que, pues reitero, la educación cristiana no se trata de llenar mentes vacías, sino de vaciar corazones orgullosos para llenarlos con la sabiduría de Dios. Así que, pues, ¿qué va a abarcar todo esto? Pues va a abarcar la verdad absoluta de la palabra, que es el fundamento completo de vivir, practicar, ser ejemplo en todo lo que es nuestra vida. Así que esto cambia por completo el rumbo y dirección de nuestras vidas, cambia por completo lo que nosotros somos o hemos sido, es ser renovados por completo. ¿Qué nos va a ayudar a pensar bíblicamente, a evitar errores, formar líderes con carácter cristiano y cambiar el rumbo y el destino de muchas personas por el poder de Dios? Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que, eh, pues si hay alguna pregunta, alguna duda, si hay algo que ustedes eh, quieran aportar a lo que hemos estado, a lo que he estado compartiendo, me dice. Voy a terminar con un versículo de Isaías, capítulo 54, versículo 13, porque me gustó mucho. Me voy a quedar hasta aquí. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. No sé en el contexto tuyo si las personas les cueste trabajo o se rehúsen a aprender, pero me gusta esto cuando dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. O sea, hoy Dios te está pasando por esta materia con el objetivo de diseñar algo para enseñarle a alguien. Y cuando tú diseñes algo, cree que es Dios mismo el que te va a estar guiando a enseñar. Y cuando se esté llevando a cabo, será Dios mismo el que esté enseñando usando tu vida. Y cuando enseñes, algo va a ocurrir. Se va a multiplicar la paz de tus hijos. Esto es poderoso. A Dios le encanta enseñarnos. A Dios le encanta que se multiplique su paz. Solo su palabra va a traer paz. Solo su enseñanza va a transformar nuestro corazón. Solo por medio de él nos vamos a convertir en hijos en paz.
Recuerda cuando dice la Biblia, el salmista David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Dios le enseñó la paz a David y David pudo vivir y disfrutar esa paz. Así que el corazón del maestro determina su impacto, su mensaje y lo que él anhela, lo que él desea es que tú y yo aprendamos, vivamos en su paz y la compartamos a los demás. Pues de mi parte es justamente todo de esta primera clase. La próxima semana estaré grabando, espero lo grabar mucho antes. Estate pendiente, por favor. Igual voy a volver a pedir alguna otra tarea. Así que a la tarea que ya está, si puedes hacer un resumen, sería fantástico. Eh, Añádelo al mismo PDF, añádelo todo esto. Creo que va a ser de gran bendición. Te envío un abrazo fraterno. Dudas, preguntas, comentarios a la orden, pues ya sea por la plataforma, puedes escribir por allí o bien por ahí envío mi número para que lo tengas. Lo voy a agregar dentro de la tarea que hay por ahí, voy a agregar mi dato, mi número personal, incluso mi correo electrónico. Si me quieres contactar o enviar algo, con mucho gusto. Que tengas una excelente día, tarde o noche, madrugada. Que Dios te bendiga. Un abrazo fraterno a la distancia.